Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Reencarnado como un huevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 141. Draco se sorprendió al ver que Natsume y Kuroka estaban teniendo una conversación privada. Aún así, un solo gesto de Kuroka fue suficiente para evitar que preguntara qué estaba pasando. Podría preguntar más tarde, no tenía prisa por saber de qué hablaban. Oye, Natsume. Llama a Balina y Akeno, nos reuniremos con Tobio y el resto. Ese sí, señor. Draco sintió que Natsume parecía un poco rígido y más tímido que temprano en la mañana. No pudo evitar recordar lo que pasó esa misma mañana. Esos besos que compartió con Natsume y la sensación de jugar con sus suaves pechos. Draco estaría mintiendo si dijera que no quería hacer cosas ecchi con Natsume. El problema era Kuroka. Ella le había dicho antes que quería que Draco formara un harén. Pero aún así, ¿cómo debería Draco decirle a Kuroka lo que pasó con Natsume? Espera, Kuroka estaba hablando solo con Natsume. No era que Kuroka y Natsume no se llevaran bien antes, pero era extraño verlos a los dos solos. Era extraño ver a Kuroka fuera de la casa cuando no tenía nada que hacer. Si las deducciones de Draco no eran incorrectas, Kuroka y Natsume habían tenido una conversación importante en ese momento. ¿Qué conversación importante podrían tener Kuroka y Natsume? La única posibilidad que Draco podía pensar era que Kuroka de alguna manera se hubiera enterado de lo que había sucedido esta mañana, o que Natsume hubiera confesado voluntariamente lo que había sucedido. O tal vez una mezcla de los dos. Suspiró. Qué problemático. Kuroka, cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Draco atrajo a Kuroka a sus brazos y ella se apoyó contra su pecho sin resistencia. Ella olisqueó su pecho y dejó escapar un suspiro de satisfacción. El olor de Draco era el favorito de Kuroka y eso nunca iba a cambiar. Estaba discutiendo el futuro con Natsume. ¿Sabes? Debo decir que tienes buen gusto. Las primeras palabras de Kuroka paralizaron a Draco. Al final, sin embargo, no fue más que la confirmación de lo que Draco había adivinado. Tuvo que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto que tengo buen gusto. No te habría elegido si no lo tuviera. Draco halagó a Kuroka antes de inclinarse y robarle los labios. No fue un beso con lengua ni un beso apasionado, sino un beso sencillo y amoroso entre dos amantes. Issei estaba en shock mientras los miraba. Draco Nii-san, era realmente increíble tener una novia con una figura tan atractiva. No solo eso, sino que ella no era una humana. Esas 4 colas y esas orejas de gato le daban a la chica un encanto extra. Sí, así era como Issei quería ir. Quería tener muchas novias hermosas y excelentes opai. Sin embargo, sabía que conseguir novias al nivel de Cargill iba a ser muy difícil. Pero, por eso había aceptado la oferta de Draco. Con la ayuda de Draco, iba a conseguir su propio harén. Pero, ¿por qué Issei sentía que le habían robado algo importante? Pobre chico, no sabía que Draco se estaba follando a la que debería ser su prometida. Y parece que Natsume también ha sido elegido, Nia. Tengo que decir que ese beso fue muy intenso, Nia. Kuroka agarró la mano de Draco e ignorando a Issei, la acercó a sus pechos. Lamió la oreja puntiaguda de Draco y le susurró al oído. Dime, cariño. ¿Cuáles son los mejores pechos? ¿Los de Natsume o los míos? O tal vez, ¿prefieres los pechos de otra chica? Aunque sintió que era un poco aterrador escuchar la palabra querido después de tanto tiempo, Draco entendió de inmediato lo que Kuroka quería. Sabía lo que había pasado esta mañana, e incluso había estado espiando a Draco y Natsume mientras se besaban. Incluso comenzaba a sospechar que ella había estado involucrada de alguna manera, aunque no podía entender cómo lo había hecho. Con la actitud actual de Kuroka, Draco sabía que ella no estaba en contra de lo que había sucedido. Kuroka lo apoyó, pero al mismo tiempo se sentía insegura. Quería escuchar ciertas palabras de la boca de Draco. Sí, las tetas de Natsume son geniales. Son grandes, esponjosas, suaves y firmes al mismo tiempo. Si tuviera que darles una calificación, les daría un 9 sobre 10. Draco le devolvió el susurro al oído de Kuroka. Pero no son perfectos. Hasta ahora tengo que decir que los senos más perfectos que mis manos han tocado jamás, ya sea en tamaño, elasticidad, firmeza o cualquier otro aspecto, pertenecen a la mujer que amo y amaré. La mayoría. Pertenecen a la mujer con la que más quiero tener hijos, y más quiero que ella esté conmigo hasta el fin del mundo. Draco susurró suaves palabras al oído de Kuroka. Intentaba ser lo más dulce posible, aunque estuviera hablando de pechos. Aún así, le preocupaba sonar demasiado avergonzado. Eres bastante bueno con las palabras, Draco Nia. Bien, bien.
¿Sabes lo que tienes que hacer ahora, no? Esfuérzate por llevar al pequeño Natsume a la cama si no quieres matar a tu mujer favorita con ese pequeño dragón entre tus piernas. Kuroka se expresó descaradamente mientras estaba avergonzada. Ella era impresionante. En una habitación vacía del edificio de apartamentos donde viven Kouki, Tobio, Sae y de ahora en adelante Issei, una habitación donde cualquier residente podía entrar, estaba el grupo reunido. Draco se sentó en un sofá, mientras Balina y Natsume se sentaban a sus lados. La cara de Natsume estaba sonrojada y se estaba distrayendo jugando con Grifón. Sentado frente a ellos estaba Kouki. En su regazo había un gato blanco, parecía estar durmiendo. Este gato se llamaba Byakusa y era la manifestación del Sacred Heart de Kouki. Lavinia, aunque no estaba sentada en el mismo sofá que Draco, estaba sentada a su lado. Junto a ella estaba Akeno, aunque su expresión decía que quería estar al lado de Draco. Tobio y Sae se sentaron en otro sofá, mientras Issei se sentó cerca de Kouki. El chico se había sentido bastante intimidado por la apariencia criminal de Kouki, pero verlo jugar con Byakusa había relajado considerablemente a Issei. Un niño que juega con un lindo gato no puede ser mala persona, ¿verdad? Lavinia vestía ropa informal. Draco estaba acostumbrado a verla así, pero no se podía decir lo mismo del resto. Lavinia pasaba mucho tiempo con Valerie, por lo que, aunque había sido muy cercana a Tobio y los demás, no estaban acostumbrados a verla con ropa casual. Su característico disfraz de bruja era algo a lo que Tobio y los demás se habían acostumbrado. Balina vestía camiseta y pantalón corto, con el mismo pañuelo de siempre en el cuello. El osito de peluche con forma de dragón blanco no se apartaba de su hombro. La apariencia de Balina era la misma de siempre, y Draco podía decir que era porque tenía muchas prendas idénticas. En palabras de Balina, tener que elegir la ropa es una pérdida de tiempo. Tengo la misma ropa porque así no tengo que molestarme en elegir nada. El ambiente en la habitación era relajado y severo al mismo tiempo. Parecía que iban a hacer un picnic e ir a la guerra al mismo tiempo. El más extraño era Issei, quien se sentía como un completo extraño en este lugar. Bueno, en realidad era un completo desconocido para todos los presentes. Pero eso no le impidió apreciar la belleza de las chicas aquí reunidas. Como se esperaba de Draco Nissan, pudo reunir tantas chicas hermosas en un solo lugar. Eso es lo que Issei estaba pensando en ese momento. Quien rompió el hielo fue Kouki Samejima. ¿Quién es este chico? Señaló con la cabeza a Issei. Issei miró a Draco, esperando que le dijera qué hacer. Preséntate, Issei. Sí, señor. Issei se levantó y miró al resto de las personas en la sala. Mi nombre es Issei Oudou. 13 años. Nací el 16 de abril. Seguí a Draco Nissan a este lugar porque quiero cumplir mi sueño. Si había algo que tenía Issei además de nervios era entusiasmo. Todavía no había entrado en el mundo sobrenatural y ya había conocido bellezas que estaban en un nivel más alto que cualquiera que hubiera visto jamás. Esa chica gato no solo era una belleza, sino que ahora se le habían unido Lavinia, Sae y Natsume, quienes eran bellezas con grandes opais, tal como Issei las prefería. Draco Nisama fue la persona que reunió a este grupo. Era impresionante. Totalmente digno de ser el jefe del próximo rey del harem. En su mente, Issei estaba llamando a Draco el emperador del harem. Issei-kun, ¿cuál es tu sueño? Como era de esperar de Lavinia, no había pasado ni un minuto desde que Issei se presentó y le puso un apodo. No solo eso, sino que también parecía que Lavinia veía a Issei con ojos favorables. Era, sin duda, candidato a Outouto, así como Balina era considerada por Lavinia como su Imouto. Quiero ser el rey del harem. Vivo para los Opai. La respuesta de Issei, quien había respondido con más energía que antes, había congelado la habitación. Todos menos Draco y Balina, que ya sabían sobre el niño, se sorprendieron al escuchar su sueño. ¿Por qué tengo que estar rodeado de un grupo de bichos raros? Kouki murmuró en voz baja. Sae y Tobio tenían las caras rojas, mientras que Balina, Akeno, Natsume e incluso Lavinia miraban expectantes a Draco. Este no era un detalle que Draco pasara por alto, aunque tampoco sabía cómo reaccionar en ese momento. Había pasado tiempo con Natsume, Balina y Akeno, pero, ¿Lavinia? ¿Qué había hecho para conseguir ese tipo de miradas de Lavinia? Aunque no iba a quejarse, fue la propia Lavinia quien dio un fuerte aplauso para llamar la atención de todos. Issei-kun, Onees ante apoya. Cuando seas mayor, te presentaré a algunos magos talentosos de Rosencreutz. Son encantadores y estoy seguro de que te gustarán. ¿En serio? Gracias. Muchas gracias. Parecía que Issei iba a llorar ahora mismo. La verdad es que fue viendo cómo su sueño se hacía realidad poco a poco.
Jin, el gran perro negro que estaba cerca de los pies de Tobio, se levantó y se acercó a Issei. El perro fijó sus ojos rojos en las pupilas marrones de Issei, escrutándolas. Al final, no pareció encontrar nada interesante y se acercó a Draco. Jin se acurrucó a los pies de Draco. Desde que era un cachorro, Jin le había tomado mucho cariño a Draco. Aunque había crecido muy rápidamente, este extraño afecto que Jin tenía por Draco no había cambiado. Y Draco no sabía qué pensar sobre esto, ya que Jin podía ser visto como el lado oscuro de Tobio. ¿Issei-kun ha llamado la atención de Jin? Preguntó Lavinia, sorprendida por las acciones del perro de Tobio. Oh, olvidé mencionar esto. Issei también tiene un Sacred Gear, y es del más alto nivel. ¿Te refieres a? Sí, tiene un Longinus. De hecho, es el rival predestinado de Balina. Draco sonrió mientras miraba a Issei. Lavinia miró a Balina para comprobarlo, solo para encontrar la inmensa intención de lucha de Balina dirigida al chico. Issei no pareció darse cuenta de esto y solo sonrió como un tonto. El brazo izquierdo de Issei brilló, revelando un guante carmesí. No entiendo mucho sobre este mundo todavía, pero Draco Nii-san me ha hablado de este Sacred Gear. Su nombre es Boosted Gear, y en su interior está el alma de Draig, el emperador dragón rojo. Habían pasado casi 2 años desde que Draco había venido a este mundo, pero ya había logrado reunir un total de 5 Longinus en su equipo y había hecho contacto con uno más. De hecho, había reunido los más fáciles de llegar. Sin embargo, se podría decir que Absolute Demise y Canis Lycaon eran Longinus que Draco no esperaba reunir en su equipo, ya que su objetivo para llegar a Grigori había sido Valí, o Balina en este caso. Los Longinus restantes eran los que pertenecían a la facción de los héroes. Estos eran True Longinus, Annihilation Maker y Dimension Lost. Las posibilidades de Draco de reunir esos Longinus en Akatsuki eran prácticamente nulas. Zenith Tempest estaba en manos de Dulio Gesualdo, el exorcista más poderoso de la iglesia. Este es otro Longinus que Draco no puede obtener. Regulus Nemea ya debería ser parte de la nobleza de Sairaorg Bael. Incinerate Antem era el Longinus más cercano a Draco. Hoy estaba en manos del principal enemigo de Akatsuki. Innova Teclear y Telos Karma eran el mayor misterio para Draco. No tenía conocimiento de estos 2 Longinus. Estos 2 Longinus llamaron la atención de Draco, porque si podía ponerles las manos encima, entonces muy pocos seres en este mundo podrían derrotarlo. Después del incidente que involucró a la agencia Utsusemi, Tobio y los demás dejaron de asistir a las escuelas en las que estaban matriculados. Habían pasado 2 meses desde entonces y, a excepción de Natsume, habían estado viviendo en una especie de modo de espera en el edificio. Sae y Kouki resultaron heridos en el incidente. Sin embargo, habían demostrado una capacidad de recuperación increíble, aunque Grigori también había ayudado en su recuperación. No pasó mucho tiempo antes de que pudieran volver a gestionar su vida sin problemas. Para Kouki, debido a que es el dueño de un Sacred Gear tipo avatar independiente, parecía que su habilidad había sido mejorada por su afinidad por Byakuza. En el caso de Sae, dado que anteriormente tenía al león negro habitando en ella, se les había informado que podría haber algún tipo de influencia en su cuerpo físico. No pareció haber ningún efecto secundario como resultado de los experimentos realizados con ella. Sin embargo, todavía era necesario examinarla diariamente por si acaso. Durante estos 2 meses, Draco les informó que los iban a llevar a una escuela especial llamada Nephilim. Allí iban a entrenar para dominar sus poderes y aprender todo lo necesario relacionado con este nuevo mundo que les habían presentado. Sabían que los restos de la agencia Utsusemi y los magos de Oz no los dejarían en paz. E incluso si lo hicieran, Draco ya les había informado del rescate de los 2 estudiantes que aún estaban en manos de estos terroristas. Bueno, ¿has leído la guía de la institución? Tobio, Sae e Issei asintieron ante la pregunta de Draco, mientras Kouki desvió su cabeza hacia un lado. Para resumir lo que estaba escrito en la guía, se trataba del tipo de lugar donde estaban los Nefilim, el tipo de personas que asistían y lo que se enseñaba allí. Después de eso, allí también se escribió sobre el juramento a seguir por lo que se vive en la institución, así como la pena por romper ese juramento. Después de incluir un lenguaje excesivamente sobrenatural, terminó pareciéndose a los entornos de trabajo literario enumerados por un niño con Chunibyo. Si es así, entonces está bien. Bueno, puedes preguntarle a Natsume si hay algo que no entiendas, ya que ella ya tiene experiencia en la institución. Ahora, toma tus cosas y vámonos. Reencarnado como un huevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 142. Clase Barakiel / resultados del entrenamiento de Reinare. Draco llevó al grupo al ascensor del primer piso.
Este edificio de apartamentos fue el hogar de muchos estudiantes antes de que pasara a manos de Draco. Como tal, el ascensor era el medio que estos estudiantes usaban para llegar a los Nefilim. Antes de entrar al ascensor, Draco les entregó las tarjetas de identificación que Azazel había preparado. Estas son tarjetas de identificación exclusivas para personal autorizado. Bueno, desde tu perspectiva son como tus tarjetas de estudiante. De todos los presentes, Balina y Lavinia fueron las únicas que no subieron al ascensor. Como no soy estudiante, no iremos juntos. Sin embargo, Bachan y yo iremos más tarde a observar. Dijo Lavinia. Sería bueno si pudieras acostumbrarte a esta zona extraña antes de que lleguemos allí. Balina dice con su habitual fufún como parte de su actitud engreída. Bueno, entonces nos vemos luego. Tan pronto como Draco se despidió de Lavinia y Balina, la puerta del ascensor se cerró. Sin presionar ninguno de los botones, Draco sostuvo las tarjetas de identificación frente a un dispositivo de certificación debajo de los botones. Con eso, el ascensor empezó a descender. Este piso en realidad tiene un sótano. Kouki sonríe amargamente. No, en realidad no estamos descendiendo. Este es un dispositivo especial que conecta el mundo humano con el inframundo, por lo que se puede decir que estamos atravesando la brecha dimensional ahora mismo. Draco explicó con calma. Incluso después de unos minutos, el ascensor seguía descendiendo. Draco-kun, ¿puedo hacerte una pregunta? Sae preguntó tímidamente. Claro, ¿qué es? Se trata de este gobernador general. Su nombre es Azazel, ¿verdad? ¿No es ese también el nombre de un ángel caído en la Biblia? Sae no fue la única que se preocupó por esto. Tobio había estado investigando desde que apareció Azazel. Había encontrado el nombre de Grigori en mitos relacionados con el Antiguo Testamento, donde también se decía que el líder se llamaba Azazel. Sí, es verdad. Draco lo confirmó con calma. Al mismo tiempo, buscó las reacciones del grupo. Natsume ya parecía saber esto, ya que había estado estudiando junto a Barakiel, pero el resto se sorprendió. Sae estaba asombrada, mientras que Kouki estaba más indiferente. Lo que preocupaba a Draco, sin embargo, era el miedo que mostraba Tobio. ¿Un ángel caído? ¡Qué interesante! Pensé que eran solo parte de las historias de fantasía. Issei, que era un recién llegado, no entendía nada relacionado con el mundo sobrenatural. Por supuesto que existe. Por ejemplo, soy un híbrido entre un humano y un ángel caído. Akeno señaló a Issei. El chico murmuró un impresionante mientras miraba a Akeno con admiración. Draco se sorprendió al ver que Issei no miraba a Akeno con lujuria, sino con admiración. Pronto llegó a la conclusión de que era porque aún no había desarrollado sus senos. No tienes que pensar demasiado. Azazel es una potencia poderosa, pero en este mundo, hay muchos que están a su nivel. ¿Conoces a más personas del nivel de este Azazel o incluso más fuertes que él? Preguntó Issei con curiosidad. Por supuesto, mi madre adoptiva es una de ellos. Tu futuro maestro, el padre de Akeno, está prácticamente a su nivel. La mención de la madre adoptiva de Draco llamó la atención de Natsume. Después de todo, si quería avanzar en su relación con Draco, tarde o temprano tenía que obtener la aprobación de esta madre. Nunca has hablado de tus padres, Draco. Nunca antes habías preguntado por ellos, Akeno. Akeno le dio a Draco una mirada dura. Parecía estar exigiendo a Draco con sus ojos. ¿Cómo no pudo haberle informado de algo tan importante? No tengo padres, o nunca los conocí. Cuando salí del huevo, me encontré en una especie de bosque, y tuve que sobrevivir los primeros días solo. No fue hasta unos días después la conocí. Draco decidió contarles a los presentes un poco sobre su pasado. Es bastante famosa en la comunidad sobrenatural. Su nombre es Tiamat, así que sabrás quién es preguntando un poco sobre ella. Desafortunadamente, aquí nadie conocía a Tiamat. Incluso Akeno y Natsume, que habían estudiado con Barakiel durante bastante tiempo, no habían venido a estudiar sobre los grandes reyes dragón. Sin embargo, uno de ellos reaccionó. Issei sintió que su brazo izquierdo, donde estaba el boss Ted Gear, temblaba de miedo ante la mención de Tiamat. Mientras mantenían esa conversación, el ascensor finalmente se detuvo. Estaba el espacio en blanco con el que Draco estaba familiarizado. La máquina que leía los documentos de identidad estaba en medio de la habitación. Draco se apresuró a mostrarles cómo usar la máquina, ya que era bastante simple. Barakiel y Rainarelos estaban esperando al otro lado de la matriz de teletransporte. Draco les había informado el día anterior que Tobio y el resto vendrían, por lo que decidieron reunirse con ellos. Papá. Akeno saltó a los brazos de su padre. Toda la imponente presencia de Barakiel desapareció de inmediato.
Al fin y al cabo, un padre como él seguía siendo un padre amoroso. Este es tu maestro, Barakiel. Él se hará cargo de tu educación de ahora en adelante. Barakiel bajó a Keno y dio un paso adelante. Encantado de conocerlo. Fue un simple saludo. Pero Barakiel estaba mirando a Tobio. Fue en este punto que Draco se dio cuenta de que nunca había mencionado que Tobio era descendiente de un miembro exiliado del clan Imejima. En otras palabras, era primo segundo de Akeno y sobrino de Barakiel y Shuri. Tampoco mencionó que Akeno tenía el apellido Imejima. De todos modos, ella no había pasado mucho tiempo con Tobio. Había olvidado mencionarlo, pero la madre de Akeno es similar a la abuela de Tobio. Ambos fueron exiliados del clan Imejima, aunque la madre de Akeno mantuvo el apellido. Supongo que eso los convierte en primos segundos, ¿no? Todos miraron sorprendidos a Tobio y Akeno. Ahora que Draco lo mencionó, tenían cierto parecido, en el color del cabello. ¿Tú, eres una Imejima? La voz de Tobio tembló, al igual que su cuerpo. ¿Sí? No sabía que Tobio-san también venía de esa familia, parece que no soy el único que tiene la mala suerte de ser su descendiente mientras tiene poderes fuera de sus creencias. Al final, Draco Nii-san tiene razón, y esa familia es verdaderamente podrida. Bueno, no toda la familia, Suzakune-sama siempre ha sido muy amable conmigo. Akeno le dio a Tobio una cálida sonrisa. Al final, estos dos eran personas que habían sufrido los poderes que recibieron al nacer. Suzaku Imejima fue el próximo heredero del clan Imejima. Draco había oído hablar de ella por Shuri y Akeno, y no tenían más que elogios para ella. Suzaku había llamado la atención de Draco y quería hablar con ella. Quizás ella fuera la clave para tratar con los clanes de Japón. La abuela de Akeno y Ageato no eran hermanas de sangre. Puedes llamarme Barakiel o Hisan si quieres. De alguna manera, esto se había convertido en una especie de reunión familiar. Bueno, a partir de este día, buscarás a Barakiel aquí para que te enseñe. También dependerás de él para prácticamente todo lo que tenga que ver con los Nephilim. Dicho todo esto, Draco abandonó el lugar. Vamos, Rainare, tenemos que continuar nuestro entrenamiento. Rainare escupió un dios, mátame antes de seguir a Draco. Rainare y Draco estuvieron en la sala de entrenamiento un día más. Estaban sentados en la habitación blanca, uno frente al otro. Ambos tenían los ojos cerrados mientras meditaban. Este era un hábito que Draco le había transmitido a Rainare. La intención detrás de esto era liberar la mente de cualquier distracción, creando así un mejor ambiente de entrenamiento. Aunque Draco se concentró mejor que Rainare, esto también fue efectivo para ella. Al final, fue ella quien más se benefició de estas sesiones de entrenamiento, por lo que esta meditación aumentó los beneficios que obtuvo. Después de 10 minutos, Rainare y Draco abrieron los ojos al mismo tiempo. 10 minutos era el tiempo que dedicaban a meditar todos los días. Ambos se levantaron y adoptaron posición de lucha. Venir. Draco empezó el entrenamiento con una palabra. Rainare convocó una lanza ligera de inmediato, sin esperar una milésima de segundo. Después de 2 meses de entrenamiento con Draco, había aprendido que cualquier espacio libre que Draco tuviera resultaría en un dolor inconmensurable para ella. Rainare colocó su lanza en posición defensiva. Tal como había esperado, Draco había lanzado un puñetazo en su dirección. Incluso con todo lo que Rainare había mejorado en los últimos 2 meses, todavía era incapaz de seguir los movimientos de Draco. La lanza de luz de Rainare no tuvo nada que ver con la que pudo convocar hace 2 meses. El poder sagrado que emitía era mucho más poderoso que el de hace 2 meses, y Draco creía que podría haberse sentido amenazado si hubiera elegido seguir el camino del malvado dragón. Pero ahora que era un dragón Nephilim, la luz ya no lo afectaba tanto como antes. Aún así, tenía que tener cuidado con las lanzas de Rainare. Aunque tenía su armadura, que negaba el 95% de los ataques de Rainare con sus Light Spears, Draco luchó como si las Light Spears realmente lo lastimaran. Sería irrespetuoso y contraproducente atacar como un berserker sabiendo que no sufriría daño, ya que el entrenamiento sería completamente inútil. El puño de Draco golpeó el centro de la lanza de Rainare y se partió en 2. Con la fuerza del puño de Draco, Rainare fue obligada a retroceder varios metros. Ella no lo había notado, pero había aparecido una pequeña quemadura en el puño de Draco justo donde había hecho contacto con la lanza. Rainare había mejorado significativamente en los últimos 2 meses, pero aún no había utilizado sus habilidades especiales. Esas habilidades a las que tanto temía. Incluso llevándola al borde de la muerte en innumerables ocasiones, todavía se negó a usar su Sacred Heart y su Holy Flame. ¿Por qué no los usó? Draco no podía entender.
Incluso si esas habilidades hubieran causado la muerte de sus padres, ella estaba siendo manipulada en ese momento. El nivel de absurdo de las acciones de Reinharé fue comparable al de Akeno en la historia original, quien se negó a usar su iluminación sagrada porque odiaba a Barakiel. No tenía ningún sentido. Reinharé recuperó su posición de inmediato y convocó otra lanza sagrada. Sabía que si permanecía pasiva sufriría, así que atacó a Draco. Si Reinharé mantenía una posición defensiva, Draco la derrotaría. Si Reinharé mantenía una posición ofensiva, Draco la derrotaría. Como de todos modos iba a ser derrotada, Reinharé al menos quería que uno de sus ataques golpeara a Draco. Incluso si supiera que cualquier ataque que usara no podría lastimarlo, iba a seguir intentándolo. No, en realidad podría lastimar a Draco. Tenía dos armas poderosas con las que incluso podía derrotar a Draco en su estado actual. Para luchar contra Reinharé, Draco solo usó su cuerpo humano. No usó a Touki ni a Gandiva, ni ninguna habilidad. No era que Draco la despreciara, sino que era innecesario luchar contra ella. Reinharé lo sabía, pero por mucho que lo aceptara, todavía le dolía por dentro. Ella misma sabía lo inútil y débil que era. Incluso después de entrenar tan duro con Barakiel y Draco, apenas había logrado conseguir un segundo par de alas, aunque últimamente sentía que podía conseguir un tercero con un pequeño empujón. Draco no pudo enseñarle a Reinharé a usar la lanza, pero Barakiel sí. Mientras entrenaba con Draco por las mañanas, también entrenaba con Barakiel por las tardes. Si bien había mejorado enormemente sus habilidades de lucha e instintos con Draco, además de mejorar su resistencia, fue Barakiel quien le enseñó todo sobre sus poderes como ángel caído. Las clases de Barakiel podían considerarse teóricas, y las de Draco eran las prácticas. Cualquiera estaría muy feliz de saber esto, pero Reinharé simplemente estaba desesperada. Vio cómo Akeno usaba su iluminación sagrada a diario, pero solo podía morderse los labios mientras lo hacía. Akeno era 3 años menor que Reinharé, pero había demostrado mucho más talento que ella. La hija de Barakiel era un genio en materia de magia. Rayo, hielo, fuego y agua, Akeno controlaba la magia elemental con facilidad, y tenía un control sobre ella que podría considerarse aterrador. No solo eso, sino que también había aprendido habilidades de purificación de Shuri. Akeno no había pasado por un entrenamiento tan doloroso como el de Reinharé. Aún así, ya había obtenido su segundo par de alas. Reinharé le había preguntado cómo lo había logrado, y Akeno respondió que su padre la estaba ayudando a enfocar su iluminación sagrada en su sangre. Con este método, Akeno fue desbloqueando lentamente toda la herencia de Barakiel. Akeno de la línea de tiempo del canon había logrado mejorar de un par a 4 pares de alas en un solo año, a pesar de que había despreciado esa línea de sangre durante muchos años. Ahora, Akeno no había dejado de lado su línea de sangre, sino que la estaba asimilando a un ritmo más lento. Ella todavía era una niña, por lo que Akeno avanzaba a una velocidad que su cuerpo podía soportar. Incluso a un ritmo más lento, estaba alcanzando a Reinharé rápidamente. Conociendo el método que estaba usando Akeno, Reinharé sabía que ella podía hacer lo mismo. Akeno podría tener más sangre de Barakiel que la de Reinharé de Uriel, pero eso no significaba que la calidad fuera peor. Pero, Reinharé se negó a hacer eso. El trauma de los acontecimientos ocurridos hace tantos años todavía pesaba en la mente de la niña. ¿Reinharé debería realizar el mismo método que Akeno? Podría volverse mucho más fuerte y ayudar a Azazel y Draco. Podía obtener el reconocimiento del hombre que admiraba y del hombre que amaba. ¿No sería perfecto? Pero, ¿Reinharé se merecía eso? O mejor, ¿Reinharé merecía recibir gloria al usar un poder que había matado a sus propios padres? Reinharé se había perdido en sus pensamientos mientras lanzaba una ofensiva contra Draco. Sus ataques eran agresivos, de eso no había duda, pero Draco pudo ver que ella no estaba concentrada en entrenar. Se aprovechó de una debilidad que ella había dejado, una que Reinharé no había notado. Intentó un ataque punzante en el corazón de Draco. Aún así, lo esquivó fácilmente y le dio una contrapatada en el brazo derecho, que era el brazo que portaba la lanza de Reinharé, y lo desactivó. «Estás distraído». Las palabras de Draco y el dolor en su brazo hicieron que Reinharé volviera a la realidad. Ella rápidamente se retiró y volvió a invocar una lanza. No volvió a atacar, pero esperó pacientemente a Draco. Draco frunció el ceño cuando notó que ella no se estaba concentrando. O más bien, había perdido la concentración. Sin embargo, ahora que estaba concentrada nuevamente, Draco no pudo evitar sentirse impresionado por lo rápido que había reaccionado. Parecía que todo este entrenamiento, aunque aún no había cumplido su propósito, estaba dando resultados satisfactorios. Draco miró a Reinharé.
Ella ya estaba nuevamente a la defensiva, esperando el ataque de Draco. Draco dio un paso adelante y luego otro. Avanzó lentamente, mientras Rainare retrocedía al mismo tiempo. Draco decidió no perder el tiempo y aumentó su velocidad. Una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Rainare en ese momento, y Draco sintió que sus sentidos lo alertaban levemente. No era una advertencia de peligro mortal, pero eso no significaba que subestimaría sus instintos. En respuesta a la advertencia que recibió, Draco aceleró sus movimientos. Usando el 100% de su velocidad, Draco no corrió en dirección a Rainare. En cambio, se hizo a un lado. En el mismo momento, más de 2 docenas de lanzas de luz tan poderosas como la que sostenía Rainare aparecieron sobre Draco. Antes de que intentara esquivarlos, estos ya estaban descendiendo sobre él a gran velocidad. Auge. Las lanzas, cuando tocaron el suelo, no pudieron destrozar la habitación. Ni siquiera los ataques más poderosos de Draco o Balina pudieron hacer mella en la mejor sala de entrenamiento de Grigori. Pero sí crearon una onda de choque que levantó todo el polvo del suelo. Draco miró a Rainare y se pudo ver la sorpresa en todo su rostro. Sabía de la capacidad de Rainare para usar múltiples lanzas, pero ella nunca había podido usarla en un combate real. Por la facilidad con la que había usado este ataque, parecía que lo había estado practicando durante algún tiempo. Draco colocó su mano derecha sobre su hombro izquierdo. La tela que cubría al hombre estaba rasgada, pero lo que realmente lo sorprendió fue el líquido rojo que cayó de su hombro. Impresionante. Draco elogió sinceramente a Rainare. Para alguien tan débil como ella logró hacerlo sangrar, incluso si era un corte muy pequeño, considerando que era un tramposo para todos los seres por debajo de la clase alta, era algo de lo que Rainare podría estar orgulloso. Y de hecho, aunque Rainare esperaba más de su ataque, le dedicó a Draco una sonrisa deslumbrante. Su corazón dio un vuelco y las palabras de Kuroka resonaron en su mente. Un harén. Draco dejó de pensar en eso casi al instante, ya que no era ni el momento ni el lugar para hacerlo. Continuemos. Reencarnado como un huevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 143. Rainare abrió lentamente los ojos. Una vez más, había perdido el conocimiento mientras entrenaba con Draco. ¿En serio, no podría ser un poco más amable con ella? Ella era solo una chica que atravesaba su adolescencia, ¿era necesario llevarla a tales límites? Las tendencias perezosas de Rainare comenzaron a salir a la luz en ese momento. Después de todo, ella no nació para entrenar. Abrió los ojos con dificultad, probablemente porque llevaba horas durmiendo. Bueno, más que dormir, Draco la había noqueado. Habían pasado otras 2 semanas desde el entrenamiento en el que Rainare había logrado hacer sangrar a Draco. Lograr tal hazaña había sido un gran logro para Rainare, pero terminó arrepintiéndose más tarde. Ese maldito Draco había duplicado la intensidad del entrenamiento. Con dificultad, Rainare levantó la parte superior de su cuerpo. Lo primero que vio fue el rostro pacífico de Draco, quien estaba meditando de espaldas a la pared. Suspiró, solo ver el hermoso y masculino rostro de Draco de esta manera hizo que todo el sufrimiento del entrenamiento valiera la pena. ¿No quería poder serle útil a Draco en el futuro? Este era el entrenamiento necesario para mantenerse al día. Sabía de Akatsuki y de los miembros que lo componían. Desde usuarios de Sacred Gears del más alto nivel hasta Longinus, pasando por yokais y Dampirs. No había duda de que, en términos de talento, toda la nueva generación que conformaba el grupo de Akatsuki estaba compuesta por talentos de un nivel aterrador. No había manera de que Rainare pudiera seguirles el ritmo si no seguía el entrenamiento infernal con Draco y Barakiel. Era imposible mientras ella continuara negándose a usar su Sacred Gear y su Holy Flame. ¿Estás despierto? No fue una pregunta, sino una declaración de Draco. Ya había abierto los ojos y se había levantado. Levántate. Nos vamos. Sin esperar un momento, Draco le ordenó a Rainare. Por su tono de voz, Rainare supo que era inútil discutir con él. ¿No vamos a seguir entrenando? Rainare preguntó con curiosidad. Sí, pero este entrenamiento va a ser un poco diferente. Al mismo tiempo que Rainare conversaba con Draco, los otros miembros de Akatsuki también estaban entrenando en Nepilim. El dúo formado por Tobio y Kouki, vestidos con ropa deportiva, se encontraba corriendo en la pista cubierta de la institución. Después de dar muchas vueltas a la pista, finalmente completaron el límite de 15 kilómetros. Kouki, el primero en terminar, se sentó inmediatamente al llegar a la meta. Con el sudor goteando de su cuerpo, maldijo. Maldita sea, hacernos correr milla tras milla. Es como si nos estuviéramos preparando para correr los Juegos Olímpicos. No había corrido así desde la mitad de la escuela.
Tobio, que había llegado un poco más tarde que Kouki, lo escuchó maldecir. Dijo mientras respiraba pesadamente. Según lo que dice Barakiel Sensei, todo comienza con la resistencia. Siento que de alguna u otra manera lo entiendo, ya que correr de un lugar a otro, la resistencia es fundamental. Al final solo somos principiantes en este mundo. Desde el momento en que nos unimos a Akatsuki, supimos que íbamos a tener que luchar contra todo tipo de personas con poderes, por lo que no sería extraño que uno de nosotros muriera si no estamos preparados. Habían sido instruidos durante 2 semanas por uno de los líderes de los Ángeles Caídos, Barakiel. Tanto las clases teóricas como las prácticas fueron impartidas por Barakiel, por lo que recibieron el nombre de clase Barakiel, Barakiel Kurasu. Había un número limitado de líderes en Grigori, por lo que recibir instrucción bajo uno de ellos era extremadamente valioso, o eso les había dicho Draco. Barakiel, habiéndoles enseñado el conocimiento fundamental, había asignado a Tobio y a los demás para aumentar su resistencia. Pase lo que pase, sin resistencia, no pasarían a un nivel superior. Por esa razón, tuvieron que hacer esas carreras de larga distancia. Kouki había sufrido heridas graves en la batalla anterior. Sin embargo, después de recuperarse casi a su condición habitual, también participó en estas carreras de larga distancia. No sintió ninguna molestia y esto se debió a su Sacred Gear. El gato blanco que era su Sacred Gear, Yakuza, se acercó a su maestro cuando terminó la carrera de larga distancia, y había estado actuando muy malcriado mientras frotaba su cabeza contra él. Hablando de Sacred Gear. En el caso del compañero de Tobio, Jin, quien había corrido junto a su maestro durante los 15 kilómetros, se había sentado educadamente justo después de terminar. A diferencia de Tobio, Jin no se había quedado sin aliento ni una sola vez. Esto es para mi Areem. Tobio y Kouki escucharon un grito mientras descansaban. El miembro más nuevo de Akatsuki, Issei, corrió el sprint final mientras gritaba como un loco. Cruzó la línea de meta mientras gritaba Opai. Y cayó al suelo en un instante. Issei era 4 años menor que Tobio y Kouki, por lo que las diferencias físicas eran obvias. No podía correr tan rápido como Tobio y Kouki, ni tenía la fuerza o resistencia que ellos tenían. Sin embargo, respondió con entusiasmo a sus deficiencias. Levantarse por la mañana era prácticamente una pesadilla para Reinare, ya que sabía que pasaría por un entrenamiento infernal. Sin embargo, para Issei fue todo lo contrario. No solo podía ver bellezas de nivel nacional a diario, sino que podía entrenar y darlo todo por su sueño de tener un harén. Issei no sabía qué tan fuerte era Draco, pero sabía que tenía que ser al menos tan fuerte como Draco para tener su propio harén. No había duda de que Draco era el ídolo de Issei a estas alturas, y lo tenía como referente para todo. De todos los estudiantes de Barakiel, Issei fue sin duda el más dedicado. Ese niño solo tiene Opa y harén en su cabeza, ¿verdad? Preguntó Kouki mientras terminaba de hidratarse. Terminó de descansar y tomó una cuerda para hacer el ejercicio de saltar la cuerda, que era el siguiente del régimen de entrenamiento. Tiene mucho entusiasmo. Si continúa así, no tengo ninguna duda de que podrá cumplir su sueño. Comentó Tobio mientras también tomaba una cuerda. Mientras tanto, Issei se acercó a ellos mientras bebía agua de una botella preparada previamente. Oye, Samejima-senpai, y Kuse-senpai. Dejémoslo todo por Opai. Issei tomó su cuerda y comenzó a saltar con una sonrisa en su rostro. Al ver la energía que tenía Issei, los otros dos no podían quedarse atrás. Oye, Ikuse, pensé que eras una especie de estudiante de honor. ¿Qué estás diciendo? No soy un estudiante de honor, sino todo lo contrario. Lo sé, lo sé. Me he dado cuenta de eso. Pero también me he dado cuenta de algo más. Tobio y Kuse, ¿odias perder? Kouki y Tobio estaban un poco apartados de Issei, por lo que no podía escuchar bien su conversación. Por otro lado, el chico estaba tan concentrado en su entrenamiento que no sabía de qué estaban hablando. ¿De qué estás hablando? Bueno. Tu comportamiento es ejemplar como estudiante de honor, y sin embargo hay algo en el brillo de tus ojos, como si no quisieras mostrar ninguna debilidad, incluso si es solo por el perro que es tu alter ego. Para empezar, no soy un estudiante de honor. Mis calificaciones son promedio y tampoco destaco físicamente. Tobio respondió. Como dijo Tobio, desde el momento en que estuvo en la Academia Ryoukou, no había sido del tipo que se destacaba. No era más que el típico chico de secundaria cuyos estudios eran razonablemente buenos y cuyo entrenamiento físico era pasable o inexistente. En cuanto a su amiga de la infancia, Sae, ella era la popular en la clase. Al escuchar a Tobio, Kouki se echó a reír. Eso es muy, Ahora que lo pienso, eras totalmente desconocido para mí cuando estábamos en la escuela.
Si fueras alguien que se destacara, de alguna manera habría sabido de tu existencia. Si fuera el Kouki del pasado, Tobio no sería diferente a una piedra al costado del camino. Por el contrario, en lo que respecta a Kouki, que era famoso por su delincuencia, Tobio había oído mucho sobre él. En medio del salto a la cuerda se escuchaban las voces de las chicas. Correr así, ciertamente es bueno para la dieta, claro está. Aparte de eso, ¿estás seguro de que estás bien, Touhou-san? De una forma u otra, puedo manejarlo. Papá es demasiado estricto, no debería obligarnos a las niñas a correr así. Fueron Natsume, Sai y Akeno quienes estaban sin aliento. Estaban vestidos con ropa deportiva de mujer. De alguna manera, lograron terminar la carrera de larga distancia. Para Sae, que no estaba dotada de un Sacred Heart como Tobio y los demás, solo la parte del aula era suficiente. Sin embargo, como era una buena oportunidad para mejorar su propia resistencia y ya que había sido rehabilitada, había optado por realizar un entrenamiento básico. Aunque fue ligero, considerando que ella era Sae después de ese incidente, no había duda de que fue intenso para ella. En cuanto a Kouki, que había resultado herido en el mismo incidente, había corrido una larga distancia y ahora incluso saltaba la cuerda con repetidos saltos ligeros como si no le hubieran perforado el pecho. Barakiel observaba el entrenamiento. Los observó seriamente y asintió para sí de vez en cuando. Se acercó al grupo. Ya terminaste la carrera de larga distancia. Aún queda la mitad del régimen. Hidrátate y prepárate para la siguiente. A primera vista, el hombre alto emitía una atmósfera intimidante. Sin embargo, al contrario de su apariencia, era una persona bastante considerada. En lo que respecta al entrenamiento especial, sin tolerar compromisos, no se rendiría hasta que todos hubieran terminado lo que él se había propuesto. Pero, habiendo medido los límites físicos y mentales de los chicos, Barakiel se aseguró de que el entrenamiento nunca fuera más allá de sus límites. En lugar de instar a Tobio y los demás en voz alta, considerando que eran completos aficionados, él, mientras los observaba personalmente, caminó entre ellos dándoles consejos. De esta manera, Tobio y los demás completaron la base de su entrenamiento especial. Ahora, tuvieron que cambiar de lugar para realizar la segunda parte del entrenamiento. De la pista de atletismo pasaron a una gran sala de entrenamiento. El techo era muy alto y se podía ver que era un lugar hecho para tener la libertad de luchar. Usted está aquí. Había 2 personas en la sala de entrenamiento cuando Tobio y el resto entraron. Eran Draco y Rainare. Tu oponente hoy será Rainare, ¿entiendes? A diferencia de tu entrenamiento habitual, ahora entrarás en un combate 1 contra 1. Kouki, tú vas primero. Durante estas 2 semanas habían estado luchando contra Balina. La chica se aburría por las mañanas, por lo que pasaba a ver cómo iban mejorando el resto de los miembros de Akatsuki. Escucha, Rainare. Tobio y Kouki están acostumbrados a luchar contra Balina, así que no los menosprecies y tómalo en serio. Draco advirtió a Rainare, porque conocía su costumbre de menospreciar a los oponentes que parecían más débiles que ella. Este entrenamiento fue clave para ver cómo todos habían mejorado, ya que se enfrentaban a personas de un nivel muy similar. Balina había hablado muy bien de Kouki y Tobio. Parecía estar disfrutando del crecimiento más allá de lo que se esperaba de Kouki y Tobio. Ella había tomado la iniciativa de hacerse cargo de estas peleas de práctica. El primero en avanzar para enfrentar a Rainare fue Kouki, y junto a él estaba su fiel compañero, Byakusa. Kouki colocó a Byakusa sobre su hombro, adaptándose a su estilo de lucha. Por otro lado, Rainare creó una lanza ligera. Sin duda, esta fue una pelea entre 2 luchadores tipo Lancer. Tobio, Sae, Issei, Natsume y Akeno estaban mirando desde un lado, animando a los 2 que estaban a punto de pelear. Después de confirmar que ambos bandos estaban listos para la batalla, Draco anunció la pelea diciendo empiecen. El primero en moverse fue Kouki. La cola de Byakusa que había sido colocada sobre su hombro estaba siendo alterada, volviéndose más larga. Se envolvió alrededor de su brazo como un pergamino y formó una lanza afilada en forma de cono. En ese momento, la electricidad comenzó a correr a través de él mientras producía un crujido. En el momento del conflicto con la agencia Utsusemi, Kouki inconscientemente llevó a Byakusa a la siguiente etapa, un paso más hacia su verdadera forma de Shiakuma, demonio. Al hacerlo, Byakusa logró una transformación de una bestia blanca, un animal grande de al menos 3 metros de tamaño que poseía la apariencia de un tigre dientes de sable. Actualmente no tenía esa forma, pero debido al brillante fenómeno que se había manifestado cuando se transformó en la gran bestia, se volvió capaz de liberarlo de su tamaño habitual de gato.
Kouki ahora lo estaba produciendo a través de la lanza. Rainare se concentró aún más cuando sintió la intensidad de la lanza. Había considerado a Kouki un enemigo formidable con la advertencia de Draco, pero parecía que todavía lo había subestimado. El que empezó fue Kouki. Avanzando ágilmente, maniobró la lanza viviente con chispas hacia Rainare. Rainare, sin mostrar signos de evasión, enfrentó su propia lanza con la de Kouki. En la sala de entrenamiento se escuchó el sonido de chispas, resultado del choque entre ambas armas. Apareció una grieta en la lanza de Rainare. Los dos dieron un paso atrás, y fue en ese momento que se mostraron los resultados del entrenamiento de Rainare con Draco. Rainare reaccionó instintivamente cuando dio un paso atrás e inmediatamente comenzó una ofensiva. Giró su lanza hacia el costado de Kouki, pero la segunda cola de Byakusa se interpuso en su camino y el impacto destruyó la lanza de luz de Rainare. Sin embargo, Rainare no terminó ahí, ya que pateó el lado indefenso de su oponente. Kouki se vio obligado a retirarse. La patada de Rainare llegó con una fuerza considerable y podría haber roto una costilla o dos. En ese momento, Rainare tenía la ventaja. Ella era superior a Kouki en todos los sentidos. También era cierto que Rainare no podía compararse con un niño que solo había estado entrenando en Nephilim durante 2 semanas. Kouki tenía muy pocas posibilidades de ganar. Pero él no iba a darse por vencido. Una vez que se recuperó, Kouki se abalanzó sobre Rainare nuevamente. Una vez más, las lanzas chocaron, creando chispas. Kouki, sabiendo que Rainare no era un debilucho, no le dejó espacio para defenderse. Se dio cuenta de que su Sacred Gear podría destruir las lanzas de Rainare, por lo que trató de crear una batalla de desgaste en la que él se beneficiaría. Ahora, Rainare tuvo que lidiar con 2 problemas. La primera fue la obvia batalla de desgaste, y la segunda fue la segunda cola de Byakusa. Aunque podía defenderse bien e incluso tomar la iniciativa ofensiva, Rainare no pudo asestar un golpe decisivo que pusiera fin a la batalla. Rainare estaba a punto de pasar a la ofensiva una vez más cuando sintió que no podía moverse. La cola de Byakusa se había enredado en su pie. Kouki vio que esta era su oportunidad de lanzar un ataque e intentó atacar a Rainare. Le preguntó a Kino, que estaba viendo la pelea con Draco. ¿Rainare Ne-chan va a perder? Draco sonrió y sacudió la cabeza, pero no dijo nada. Los demás habían prestado atención a la respuesta de Draco, por lo que se sorprendieron al escuchar su respuesta. ¿Qué quieres decir? La victoria es de Samehima-kun. Rainare-san ni siquiera puede moverse. Natsume señaló lo obvio. De hecho, Draco habría pensado lo mismo si la pelea hubiera tenido lugar 3 semanas antes. Pero, todo el mundo tiene 1 o 2 trucos bajo la manga. Draco solo tuvo que ver la sonrisa malvada y sádica en el rostro de Rainare para saber que la batalla había sido decidida. ¡Ah! La sangre cayó al suelo y Kouki gritó de agonía. 2 lanzas de luz habían apuñalado ambas piernas de Kouki, inhabilitando sus movimientos. Rainare miró con calma mientras Kouki se arrodillaba sobre su herida. Miró a Tobio y dijo, el siguiente. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Reencarnado como un nuevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 144. Rainare contra Tobio el siguiente. Rainare mantuvo una postura erguida, mostrando orgullo por su victoria. Ise y Natsume ayudaron a Kouki a retirarse. No podía mover las piernas, ya que habían sido penetradas por las lanzas ligeras de Rainare. Mientras Tobio se acercaba a Rainare para la siguiente pelea, Draco usó su habilidad de curación en las piernas de Kouki. Solo podía acelerar la recuperación innata de Kouki, pero eso era todo lo que necesitaba. Byakusa colocó sus 2 colas en los agujeros en las piernas de Kouki, lo que mejoró su velocidad de recuperación mucho más que Draco. Al final, la habilidad de Draco seguía siendo una habilidad ofensiva contra seres de oscuridad, por lo que su curación era limitada. Lo has hecho bien, Kouki. TCH. No hay necesidad de consolarme, jefe. Kouki se mordió los labios. No le gustaba perder, pero estaba enojado porque había perdido ante el ángel caído al que había llamado inútil hace 2 meses. Draco no estaba consolando a Kouki, realmente pensaba que el chico se había desempeñado bien. Después de todo, Rainare había logrado hacer sangrar a Draco, por lo que derrotar a Kouki en una pelea en la que no estaba usando todo el poder de Byakusa era lo esperado. Por supuesto, si Byakusa se transformara en la colosal forma de tigre, no había manera de que Rainare resistiera eso. Maldita sea, incluso Draco tendría problemas en una pelea cuerpo a cuerpo contra eso, e incluso estaría en desventaja en su forma humana.
Además, por lo que Azazel le había dicho, esta ni siquiera era la forma completa del Sacred Gear. Si los Sacred Gears de los 4 demonios estuvieran completamente desarrollados, las criaturas estarían a la par con las bestias sagradas de los 5 grandes clanes. Si estas bestias no alcanzaban el poder de un Mahou, estaban muy cerca. ¿Cuál será el poder de estas bestias en sus respectivos balance breaker? Tobio ya estaba frente a Reinharé, quien tenía una lanza ligera lista. Jin y Tobio no se fusionaron como lo hicieron Kouki y Byakusa, pero también tenían su propia técnica de lucha. Desde la sombra de sus pies, Jin creó una espada y la sostuvo horizontalmente con la boca. Jin, que había perdido la capacidad de crear espadas a partir de su cuerpo, ahora podía crear voluntariamente espadas que surgían de todas y cada una de las sombras. El hecho de que Jin fuera capaz de actuar de forma independiente era una prueba de que había madurado en comparación con cuando era un cachorro. Pero Jin no fue el único que mejoró en este tiempo. Tobio también había manifestado un crecimiento en su habilidad. Venir. Tobio, con un murmullo mientras se concentraba, estaba demostrando un arma especializada desde la sombra a sus pies. Tobio sostuvo el mango que había crecido bajo sus pies y luego lo sacó de inmediato. Lo que tenía en la mano era una guadaña. Con un arco elegante, era un arma especializada para eliminar objetivos. No era una guadaña que se usaba para cosechar malezas, sino que era similar a las grandes hoces empuñadas por las parcas. Jin no era el único que podía crear espadas a partir de las sombras a voluntad. Durante la batalla contra la agencia Utsusemi, Tobio había experimentado personalmente que no solo su compañero Jin, sino él también tendría que movilizarse durante la batalla. Si tuviera que correr de un lugar a otro en el campo de batalla, dándole órdenes a Jin, no sobreviviría a lo que estaba por venir. Antes de seleccionar la guadaña como arma, Tobio había intentado empuñar y blandir todo tipo de espadas. Sin embargo, ninguno de ellos había dejado a Tobio con un sentimiento satisfactorio. Inesperadamente, cuando Tobio tomó una guadaña por primera vez, sintió que había encontrado a su alma gemela. Girando la guadaña una y otra vez, levantándola, jalándola con fuerza y luego bajándola, Tobio pudo hacer todo eso fácilmente. Entonces Tobio, frente a Reinharé como compañero de entrenamiento, se preparó después de girar la guadaña varias veces. Ninguno se adelantó al otro, ya que ambos atacaron al mismo tiempo. Con un fuerte clank. Ambas armas chocaron. La hoja de la guadaña de Tobio estaba cerca del cuello de Reinharé, pero la punta de la lanza estaba a centímetros del ojo de Tobio. Pero ninguno de los dos pudo mantener la presión sobre el otro. En este primer movimiento se podría decir que fue un empate. Los dos se separaron y chocaron una y otra vez. Parecía que los dos estaban haciendo un baile exquisito, donde ambos intentaban sacar ventaja pero no podían hacerlo. Tobio había aprendido al ver la pelea entre Reinharé y Kouki. No era un genio de la lucha por naturaleza, y no era como si pudiera saber cómo se movería Reinharé. Aún así, al menos había aprendido que no tenía que dejarle espacio a Reinharé, o podría terminar como Kouki. Pero Tobio no pudo seguir el ritmo de Reinharé. No era como Kouki, que había crecido en las calles como un delincuente, ni tenía una base de fuerza física que lo acompañara. 2 semanas de entrenamiento lo habían mejorado, pero todavía no era suficiente. Lentamente, Tobio fue acorralado. Al menos se estaba defendiendo decentemente. En su piel se podían ver cortes creados por la lanza de Reinharé, pero todos eran superficiales. O eso le había explicado Draco a la ansiosa Sae. Tenía una expresión asustada al ver a Tobio cubierto de sangre, por lo que Draco tuvo que calmarla antes de que corriera a ayudar a Tobio. Aunque era Tobio quien más sufría, no era como si todo fuera un camino de rosas para Reinharé. La diferencia entre la calidad de la guadaña de Tobio y las lanzas que creó Reinharé era demasiada. Si Kouki podía destruir las armas de Reinharé con un poco de esfuerzo, Tobio podría cortar fácilmente la lanza si hacía contacto con la hoja curva de la guadaña. La espada de Tobio podría cortar cualquier cosa. Draco tenía la sensación de que en el hipotético caso de que su defensa fuera 1000 veces mayor que el ataque de Tobio, aún podría cortar su piel. Después de todo, Canis Lycaon no sería un Longinus si no pudiera matar dioses. Los Longinos eran tramposos después de todo. Pero Reinharé solo tuvo que crear otra lanza cada vez que Tobio la destruía. Incluso con la ventaja de Reinharé, parecía que la pelea aún no había terminado. No era la primera pelea de Reinharé y había estado entrenando durante más de 2 horas con Draco, por lo que comenzaba a sentirse cansada. Si ella fuera la Reinharé que Draco conoció hace mucho tiempo, habría estado exhausta en el primer minuto de la pelea. Sin embargo, el entrenamiento intensivo de Draco y Barakiel la había convertido en la guerrera que era ahora.
En peleas reñidas, siempre eran pequeños accidentes los que decidían la victoria o la derrota. Mientras retrocedía, el juego de pies le falló a Tobio y tropezó. La lucha ha terminado. Tobio apenas había tropezado, pero Draco ya había señalado el final de la pelea. No había terminado la pelea pero ya sabía quién era el ganador y el perdedor. Rainare se sorprendió al ver a Tobio tropezar, pero ya no pudo revertir su ataque. Si una fuerza externa no la detenía, la lanza iba a apuñalar el corazón de Tobio. Tobio. Ahora. Sae gritó el nombre de su amiga de la infancia, pero fue eclipsado por el rugido del propio Tobio. Desde las sombras de un pilar, una sombra negra salió disparada como una bala. La sombra golpeó a Rainare y ella fue obligada a caer al suelo. Cuando abrió los ojos, encontró dos ojos rojos y una espada rozando su cuello. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, ni estaban preparados para lo sucedido, excepto Draco y Barakiel. Todos habían estado tan concentrados en la maravillosa pelea entre la guadaña de Tobio y la lanza de Rainare que se habían perdido el arma principal de Tobio. Tobio podría tener cierta habilidad en el uso de la guadaña, pero esa no era ni mucho menos su mejor arma. Era el portador de un Longinus y todo el mundo parecía haberlo olvidado. Draco no pudo evitar maravillarse ante lo que estaba viendo. Esta fue toda la estrategia que Tobio había ejecutado desde el principio. Había mostrado a Jin tomando la espada, concentrándose en el perro. Luego sacó su guadaña. Rainare sabía que Jin era el mayor peligro para ella, por lo que no le había prestado atención a Tobio. Tobio al igualar a Rainare al principio había obligado a la chica a prestarle más atención. En ese momento, Jin ya se había escondido en las sombras. Lentamente, la atención de Rainare se centró en Tobio. La guadaña podía romper sus lanzas, por lo que tenía que concentrarse mucho en ella. Al mismo tiempo, Rainare sintió que estaba muy cerca de ganar, pero simplemente no pudo asestar el golpe final. Ella dio todo para derrotar a Tobio, por lo que se olvidó por completo de Jin. Eso había marcado el partido. Tobio, sabiendo que su habilidad era inferior a la de Rainare, había ideado una estrategia para vencerla. También existía la posibilidad de unir fuerzas con Jin desde el principio, pero la pelea podría haber terminado de otra manera. Se acabó. Jin. Draco terminó oficialmente el juego. Con la llamada del jefe, Jin soltó a Rainare y la espada que tenía en la boca desapareció. Tobio cayó de rodillas, exhausto después de la pelea. La tensión había sido extremadamente alta y la adrenalina lo había ayudado a soportar el dolor de sus heridas. Una vez que terminó la pelea, sus sentidos quedaron abrumados y ya no pudo mantenerse en pie. Sae inmediatamente corrió para ayudarlo y lo llevó junto a Kouki. Ambos habían salido de este entrenamiento con venganza, pero ambos estaban satisfechos. Kouki había perdido y tenía sentimientos complejos sobre la pelea, pero esto solo lo había motivado a mejorar aún más. Bueno, hemos terminado aquí. Ahora, directamente a las duchas, no queremos que haya gente que huela a cerdo en los Nepilim. Barakiel, que había estado en silencio todo el tiempo, ordenó seriamente. A pesar de lo vistosas que fueron las peleas, no iban a cambiar el carácter estricto de Barakiel. Al final, casi todos abandonaron la sala de entrenamiento, pero aún quedaban dos personas. Rainare no había reaccionado desde que Draco terminó la pelea. Ella todavía estaba tirada en el suelo, mirando fijamente al techo, no parecía haber rastro de vida en sus ojos. ¿Lo entiendes ahora? Habrías muerto si fuera una pelea real. Draco se sentó al lado de Rainare. ¿Recuerdas la última vez que casi mueres? Han pasado meses, pero estoy seguro de que todavía lo recuerdas. Draco estaba hablando de cuando el tío de Rainare atacó la residencia de Shuri y Barakiel en Japón. Rainare no respondió, aunque Draco tampoco esperaba que ella lo hiciera. Lo único que hacías en aquel entonces era gritar, negando la realidad una y otra vez. Draco dejó escapar un suspiro. ¿Y ahora? Un niño que hace 2 meses no sabía nada del mundo sobrenatural podría haberte matado. Como resultado, eres incapaz de reaccionar. Estás en shock, no quieres creer en lo que acaba de pasar. Has derrotado a Kouki y te has vuelto arrogante, y ahora no quieres aceptar lo cerca que estuviste de morir. Estoy seguro de que en tu mente estás tratando de convencerte de que lo que está sucediendo no es real. Eran una pesadilla. Entonces, terminar con Rainare por el momento, ¿o no? Bueno, y un consejo que el próximo capítulo va a tener algo de escena héroe. ¿Puedes adivinar quién es la chica que nos traerá material FAT? Reencarnado como un huevo de dragón en DXD con un Fate System. Capítulo 145. Mi objetivo es derrotarla. Draco estaba una vez más en las duchas.
como una de sus actividades favoritas, y uno de sus mayores placeres solo superado por el sexo y poco más, Draco tomaba largos baños todos los días. Y hoy no fue la excepción. Al final, Draco se había ido después de dejarle esas palabras a Rainare, no sin antes demostrarle que había vida en ella. ¿Cómo podía una chica tener una voluntad tan débil? Ella se había mantenido tan valiente y orgullosa cuando derrotó a Kouki. Balina había hablado con Draco sobre las mejoras de Tobio y Kouki en combate. Aún así, nunca esperó que alcanzaran este nivel tan pronto. Draco sabía que Kouki tenía mucha experiencia en la lucha, pero Tobio era solo un niño normal. Rainare también había estado peleando 2 contra 1 en cada pelea, mientras Byakusa y Jin ayudaban a sus maestros. Pero eso no les quitó valor a los dos chicos, ya que sus Sacred Gears eran parte de su fuerza. Draco se sorprendió más al ver el talento que tenía Tobio con la guadaña. Era un auténtico prodigio natural, de esos que no se siente en años. No solo eso, sino que era inteligente y dedicado al entrenamiento. Tener aliados como estos fue sin duda una bendición para Draco. Al final, siempre hubo límites a lo que solo una persona podía hacer. Cuando la Brigada del Caos haga su ataque final, Draco solo podrá permanecer en un frente. Dado que los lugares a atacar al mismo tiempo son numerosos, Akatsuki necesitaba tener miembros talentosos que los apoyaran en cualquier lugar. La idea de Draco era tener al menos 14 sirvientes para cuando Triexa despierte. Hasta donde él sabía, Triexa podía dividir su cuerpo en 7 partes, con las que atacaría en 7 lugares diferentes del mundo. Draco quería enviar al menos 2 sirvientes a cada ubicación para obtener la mayor cantidad de puntos de experiencia posible. Tobio era una buena elección para ser uno de los sirvientes de Draco. Pero no iba a usar un punto de destino con él en este momento. Tobio no era como Kuroka, ya que aún no había alcanzado su máximo potencial. Draco no estaba seguro, pero tenía la sensación de que sería contraproducente convertir a Tobio en un Servant antes de que liberara todo su potencial. Kuroka no había alcanzado su límite cuando se convirtió en la sirvienta de Draco, pero no estaba tan lejos de él. Tobio, por otro lado, era solo un chico normal y corriente. Si Draco convirtiera a Tobio en un Servant, el resultado podría ser peor de lo esperado. Draco se sentó en el baño exterior, aún sin terminar de enjuagarse, mientras pensaba en todo esto. «Draco, ¿cómo estuvo tu día?», dijo una voz a su lado. Kuroka acompañó a Draco el 90% del tiempo cuando se bañaba, donde siempre terminaban teniendo sexo. No estuvo mal. Draco giró la cabeza para mirar a la chica sentada a su lado. Era una chica rubia vestida con un bañador deportivo. Solo una chica lo llamó Draco, y esa era Lavinia. «¿Qué haces aquí, Lavinia?». Draco había sentido que la chica se acercaba, pero se sorprendió al verla allí. Este era el baño de niños, y el único niño en esta casa era Draco. Como este era el baño de chicos, Draco y Kuroka seguramente tendrían relaciones sexuales sin que otra chica entrara y los descubriera en el acto. Aunque Kuroka había sugerido de vez en cuando que podrían intentar hacerlo en el baño de chicas, Draco se había negado al instante. No quería dejar ningún trauma en las niñas más pequeñas. Para una mujer como Lavinia, no debería estar en el baño de niños. Sin embargo, ante las palabras de Draco, Lavinia inclinó la cabeza confundida. «¿Está bien si estamos solos, no?». Lavinia respondió con palabras que pueden malinterpretarse fácilmente. Draco, quien después de unos meses de convivir con ella a diario podía decir que la conocía bastante bien, sabía que ella no entendía qué estaba mal en esta situación. Draco simplemente se encogió de hombros. Si no le importara, Draco no se quejaría de tener una hermosa chica con un cuerpo voluptuoso a su lado. Ahora que Draco estaba prestando más atención a Lavinia, no pudo evitar quedarse atónito. Si Draco tomara una decisión honesta y fuera completamente objetivo, Lavinia era, sin duda, la chica más hermosa de este edificio. Aunque Kuroka tenía la ventaja de ser una Nekosou, ya que las orejas y la cola de un gato le daban un atractivo adicional, no podía igualar la belleza pura y etérea de Lavinia. Draco no amaría menos a Kuroka por esto, ya que ella todavía era una belleza celestial. Lavinia parecía venir de la piscina, que estaba en el mismo piso que los baños, por lo que su cabello rubio y su traje de baño estaban mojados. El traje de neopreno se adhirió a las curvas de Lavinia, haciendo que su hermosa figura fuera aún más erótica. Draco tragó saliva antes de preguntar. «¿Has venido a darte una ducha?». «¿Por qué si no vendría?». Lavinia respondió honestamente con otra pregunta. Una chica que entra al baño de chicos, donde se estaba bañando el único chico, podría estar insinuando muchas cosas. Especialmente considerando lo erótica que se veía Lavinia en ese momento. Era fácil interpretar las acciones de Lavinia como «tengo las piernas abiertas para ti».
Pero, Lavinia era tan pura que no podía pensar en esto. Probablemente había entrado aquí por error, y ni siquiera se había molestado cuando vio a Draco. Somos amigos cercanos o Draco es una buena persona, es lo que había pensado Lavinia. Entonces, ¿qué estás haciendo en traje de baño? Oh, es cierto. Sin preocuparse por Draco, Lavinia se quitó el traje de baño. Al tratarse de un traje de baño de una sola pieza, Lavinia tuvo que quitárselo de arriba a abajo. Como estaba mojado, Lavinia tuvo algunas dificultades para quitarse el traje de baño. Esto era problemático para ella, pero extremadamente emocionante para Draco. Inconscientemente, Lavinia le estaba haciendo a Draco un striptease gótico. Esto es malo. Draco no sabía si sería capaz de seguir así por mucho tiempo. Lavinia apenas había logrado bajar el bañador hasta la zona del ombligo. Draco solo pudo describir lo que sus ojos estaban viendo con la palabra increíble. Esos pechos celestiales, que eran incluso más grandes que los de Kuroka, colgaban seductoramente. Los pezones rosados parecían gritarle a Draco: quiero que nos saques leche, y Draco estaba dispuesto a hacerlo. Lavinia levantó una pierna, llamando la atención de Draco hacia ella. La piel blanca como la nieve de Lavinia era tan hermosa como ella. Tierno y delicado, Draco estaba seguro de que una ligera palmadita cambiaría el color de esa piel a rojo carmesí. Solo le quedaba una pierna a Lavinia para quedar completamente desnuda. Una tira de tela cubrió a Draco de la vista de los labios inferiores de la bruja. Este fue el momento perfecto cuando alguien interrumpió al protagonista de un harén de anime para que no disfrutara del momento. Pero este no era un harén de anime, era un harén hentai. Lavinia levantó la otra pierna y finalmente terminó de quitarse el traje de baño. Dejó todo su cuerpo desnudo, lo cual Draco estaba disfrutando sin dudarlo. Ella se había desvestido frente a Draco, ¿por qué él no debería mirar? Nuevamente, cualquier otro chico que no conociera a Lavinia seguramente pensaría que ella tenía malas intenciones con todo esto. Era demasiado inocente para considerar que lo que estaba haciendo era seductor y erótico. ¿Cómo estuvo la práctica de hoy? Lavinia volvió a sentarse junto a Draco después de dejar su traje de baño en un cesto de ropa sucia, que ya contenía la ropa de Draco. Rainare ganó contra Kouki, pero perdió contra Tobio. Draco resumió lo que le pasó a Lavinia. Ah, Tobio ha ganado. Draco tuvo que reprimir la risa cuando escuchó el apodo que Lavinia le había puesto a Tobio. Sonaba como si estuviera hablando de su perro cuando se refería al joven Ikuse. Sí, ha recurrido a la estrategia para derrotarla. Por supuesto, también han influido otros factores, pero la estrategia ha sido la más importante. Lavinia asintió con una sonrisa feliz. Es bueno saber que están mejorando mucho. Parecían tan perdidos cuando los encontramos por primera vez, fue tan doloroso ver a Tobio tan desesperado por lo que Shae estaba sufriendo, sí, eso era cierto. Cuando Draco encontró a Tobio por primera vez, estaba mentalmente muerto. Ikuse era un niño que lo había perdido todo, por lo que no tenía motivos para seguir viviendo. Saber que existía la posibilidad de que su amigo de la infancia todavía estuviera vivo era lo que había motivado al niño a actuar, y Draco sabía que esa era la única motivación que tenía el niño para seguir adelante. Draco, ¿has terminado de limpiarte? No, apenas estaba empezando cuando llegaste. Ah. Tengo un plan. Lavinia levantó el brazo con entusiasmo. Parecía muy satisfecha consigo misma por haber descubierto una idea increíble. ¿Sí? Yo te limpiaré primero y tú me limpiarás después. Lavinia hablaba con confianza. ¿Por qué? Draco se obligó a preguntarle a Lavinia mientras tragaba saliva. Cuando hizo su declaración, se inclinó ante Draco, dándole una vista completa del paraíso montañoso. Bueno, ya empezaste a bañarte, así que deberías ser el primero en terminar. No te preocupes, puedes ayudarme más tarde. Suspiro, está bien. Lavinia estaba tan feliz y enérgica al escuchar la respuesta de Draco que el niño supo que había hecho lo correcto. No era como si Draco hubiera aceptado porque tenía grandes expectativas de este baño. Empezaré por tu espalda. Lavinia agarró un paño y se arrodilló detrás de Draco. Empujó ligeramente la espalda de Draco, haciendo que se inclinara, para poder limpiarlo más fácilmente. Draco tiene una espalda ancha, Lavinia murmuró distraídamente mientras pasaba la tela por la espalda de Draco. Draco definitivamente habría respondido a ese comentario, pero estaba demasiado concentrado en disfrutar la sensación de los pechos de Lavinia tocando su espalda. Era una sensación suave y especialmente excitante sentir los pezones de Lavinia tocando su espalda. Draco ya estaba erecto desde que Lavinia había hecho ese pequeño striptease, pero ahora su hermanito se había convertido en una lanza dragón a máxima potencia. Lavinia, ¿cómo estaba Lerie? Draco tenía que distraerse, o terminaría forzando a Lavinia.
Kuroka le había dado permiso para formar un harén, pero Draco estaba seguro de que ella lo despreciaría si violaba a Lavinia. Maldita sea, incluso él se despreciaría a sí mismo si lastimara un alma tan pura. Al final, había acabado pensando en otra chica rubia de trascendente belleza. Al igual que Lavinia, Valerie también tenía un Longinus. Está mejorando. Valerie no tenía idea de qué podía hacer con su Sacred Gear, ya que nunca lo había usado para nada más que contactar a los muertos. Su hermano no le había informado de nada, así que esto era algo normal. Marius Tepes, el medio hermano de Valerie, ya había comenzado a experimentar con Valerie cuando Mordred la rescató. Como resultado, se había convertido en una niña que apenas hablaba y, cuando lo hacía, tenía una lengua viciosa. La única persona que realmente había logrado acercarse a Valerie había sido Lavinia, y parecía que ahora estaba empezando a abrirse más a Shirone. Esas dos chicas eran, sin duda, las más puras de todas, por lo que tenía sentido que pudiera abrir el corazón helado de Valerie. En realidad, no puedo ayudarla mucho con su Sacred Gear. Todos los Longinus son diferentes y tienen habilidades únicas. Fue gracias a mi maestro que pude controlar el mío mejor. Lavinia continuó explicando mientras lavaba la espalda de Draco. Parecía estar poniendo detalles en cada punto de la espalda de Draco como si los estuviera grabando en su mente. Como alguien dotado con un Longinus, solo podría darte un consejo: para aprovechar todo el potencial de un Longinus, debes considerarlo parte de ti mismo. Aunque es un consejo más específico para Longinus como el de Toby y el mío. También se aplica a otros. ¿Unificación? Era la primera vez que Draco escuchaba esta explicación. Pensó que un Sacred Gear crece exponencialmente dependiendo de los deseos de su usuario, el límite del usuario y el límite del Sacred Gear en sí. La diferencia entre Longinus y los otros Sacred Gears era que no conocían límites, o el límite era demasiado alto en comparación con los otros Sacred Gears. Así es. La verdadera forma de manipular un Sacred Gear, que es tu alter ego, es simpatizar con él, resonar con él. No solo en el cuerpo, sino que tienes que convertirte en uno desde el corazón y el alma. En las oscuras profundidades del Sacred Gear, se dice que sí, y solo si puedes alcanzarlo, entonces encontrarás su verdadera forma. Lavinia había terminado con su espalda y había comenzado a lavar los brazos de Draco. Parece que sé mucho sobre este tema, pero, a decir verdad, tampoco puedo controlar hábilmente mi propio Sacred Gear. Para ser verdaderamente competente con mi Sacred Gear, si investigo la verdad para integrarme con eso, llegaré a entender al títere. Debería ser yo quien controle el títere, esa princesa, pero la verdad es que la princesa no es algún tipo de títere, al menos así es como se siente, y da bastante miedo. Aunque he aprendido magia, mi miedo al poder que ha estado alojado dentro de mí desde que nací no ha disminuido en lo más mínimo. Una mezcla de dolor y miedo escapó de la voz de Lavinia. Draco estaba seguro de que algo había sucedido relacionado con su Sacred Gear en el pasado, y esto había afectado a Lavinia. Un Sacred Gear puede parecer una bendición, pero hay muchos casos en los que es una maldición. Issei fue el ejemplo más claro de esto. Si Rias no lo hubiera reencarnado, su vida habría terminado con su cita con Reinharé. Y todo porque tenía un Sacred Gear dentro de él. Draco ya había recibido el punto de destino de Issei, por lo que los acontecimientos del futuro iban a cambiar. O al menos, la participación de Issei en los acontecimientos iba a ser diferente. Lavinia, ¿cuál es tu relación con esa vieja bruja? Draco se refería al portador del himno incinerado de Longinus. Lavinia les había informado sobre ella, pero no les había dicho exactamente cuál era su relación. Draco pensó que era un buen momento para preguntar, ya que iba a ser difícil encontrar un lugar a solas con Lavinia. Ella es mi enemiga. De repente, el rostro de Lavinia quedó prácticamente pegado al de Draco. No llevaba nada puesto, así que había dejado todo a la vista de Draco. Mi objetivo es derrotarla.